Cuidó de su marido paralítico durante 30 años hasta que descubrió el secreto que le destrozó el corazón. El día de Margaret Thompson empezaba a las 6 de la mañana, como lo había hecho durante los últimos 30 años. Se levantaba en silencio, con cuidado de no despertar a su marido, Robert. A sus 50 años, el rostro de Margaret mostraba el desgaste de los años pasados como cuidadora, pero sus movimientos eran eficientes mientras se preparaba para el día que tenía por delante. En la cocina, Margaret preparó el desayuno, avena para ella y una comida más elaborada para Robert. Mientras cocinaba, miraba el reloj y hacía un recuento mental de las tareas de la mañana. A las 7 de la mañana, entró en el dormitorio y despertó suavemente a Robert. «Buenos días, querido», dijo Margaret, ayudando a Robert a sentarse. Le ayudó con su rutina matutina, un proceso que se había convertido en algo natural con el paso de los años. Mientras le ayudaba a vestirse, Margaret notó que Robert hacía menos muecas de dolor que de costumbre, pero desechó la idea. Cuando Robert se sentó en su silla de ruedas a la mesa del desayuno, Margaret se centró en su pequeño negocio de flores. Se movía entre la cocina y su puesto de trabajo, haciendo arreglos sin perder de vista a Robert. La casa estaba en silencio, salvo por el susurro ocasional de hojas y pétalos. A las 10 de la mañana llegó el doctor Anderson para la revisión rutinaria de Robert. Margaret le dio la bienvenida y luego se afanó en la cocina, tratando de escuchar su conversación. Captó fragmentos de palabras que parecían fuera de lugar para una visita médica, pero no les encontró sentido. Cuando el médico se marchó, Margaret limpió y encontró un recibo arrugado en el suelo. Lo alisó y frunció el ceño al ver la lista detallada de material deportivo. «Debe de ser un error», murmuró, tirándolo a la basura. Al caer la tarde, Margaret sintió el familiar dolor del agotamiento. Se sentó con un álbum de fotos y se permitió un momento de nostalgia. Las fotos de ella y Robert en su juventud le provocaron una mezcla de emociones: alegría por los recuerdos y tristeza por los sueños que había dejado a un lado. Mientras preparaba la cena, Margaret oyó a Robert hablar por teléfono. Hablaba en voz baja, con urgencia. «Sí, todo está listo. No sospecha nada». Margaret se quedó paralizada, las palabras se asentaron inquietas en su mente. Sacudió la cabeza, tratando de disipar la creciente sensación de malestar. Más tarde, mientras Margaret ayudaba a Robert con su rutina vespertina, se dio cuenta de que parecía moverse con más soltura de lo habitual. Dejó de lado la observación y se centró en sus tareas. Antes de acostarse, Margaret se peleó con el nuevo smartphone de Robert, intentando programar una alarma para su medicación. La complejidad del dispositivo la frustraba, un duro recordatorio de cómo había avanzado el mundo mientras ella se había consumido cuidando a su hijo. Mientras organizaba los documentos médicos de Robert, Margaret se detuvo. Levantó un formulario reciente que Robert había rellenado y lo comparó con una entrada de su antiguo diario médico. La letra era notablemente diferente, más firme y controlada. Margaret miró los dos documentos y sintió un escalofrío. Algo no encajaba, pero no sabía qué era. Aquella noche, Margaret se fue a la cama con la mente llena de preguntas que no se atrevía a formular. Mientras se quedaba dormida, la imagen de las dos muestras de escritura permanecía en sus pensamientos, la primera grieta en los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Al día siguiente, Margaret estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de cajas con viejos vídeos familiares. Había decidido digitalizarlos, un proyecto pendiente desde hacía tiempo. Mientras ordenaba las cintas, los recuerdos afloraban a su memoria, provocándole sonrisas y un dejo de melancolía. Puso en el reproductor una cinta titulada El 50 cumpleaños de Robert. La pantalla parpadeó mostrando una reunión familiar de 5 años atrás.
Margaret miró, sumida en la nostalgia, hasta que algo llamó su atención. En el fondo se veía a Robert, moviéndose con una facilidad que parecía imposible dada su condición. A Margaret se le aceleró el corazón. Rebobinó la cinta y volvió a ver la escena una y otra vez. No había ningún error. Robert se movía con normalidad, sin ninguna señal de las limitaciones que mostraba a diario. Se echó hacia atrás, con la mente en blanco. En ese momento, la voz de Robert salió del estudio. Margaret se acercó en silencio, su curiosidad superando su habitual respeto por su intimidad. Oyó a Robert hablar en voz baja. «Sí, todo sigue en marcha», dijo Robert. «Seguiremos con el plan tal y como lo habíamos discutido». Margaret no sospecha nada. Margaret se llevó la mano a la boca y ahogó un grito. Se retiró a la cocina, con los pensamientos revueltos. ¿Qué plan? ¿Qué había estado ocultando Robert todos estos años? Aquella noche, Margaret no pudo conciliar el sueño. Estaba tumbada en la cama, hiperconsciente de la presencia de Robert a su lado. Cada movimiento, cada respiración le parecían sospechosos. A primera hora de la mañana, Margaret salió sigilosamente de la cama, observando atentamente a Robert. Para su sorpresa, Robert se dio la vuelta con una facilidad que contradecía su supuesto estado. El día siguiente transcurrió como una nebulosa para Margaret. Siguió sus rutinas mecánicamente, con la mente repitiendo constantemente el vídeo y la conversación que había oído por casualidad. Se sentía culpable por haber dudado de Robert, pero no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal. Mientras preparaba el almuerzo, las manos de Margaret temblaban ligeramente. Casi se le cae un plato cuando Robert entró en la cocina. «¿Estás bien, querida?», preguntó con preocupación en la voz. Margaret asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Más tarde, mientras cuidaba de sus flores, Margaret se cuestionó todas las interacciones que había tenido con Robert a lo largo de los años. ¿Había señales que no había visto? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Las flores que tenía en las manos, antes fuente de alegría, ahora parecían burlarse de ella con sus alegres colores. Esa noche, mientras Margaret ayudaba a Robert a prepararse para ir a la cama, se dio cuenta de cosas que antes había pasado por alto. La forma en que cambiaba de peso, la fuerza de sus brazos al moverse. Todo parecía incompatible con sus supuestas limitaciones. Cada observación aumentaba el peso en su pecho. Margaret pasó otra noche en vela, con la mente a 1000 por hora. Pensó en la vida que había construido en torno al cuidado de Robert, los sueños que había dejado de lado. Si Robert la había engañado, ¿qué significaba eso para toda su relación? La idea la hizo sentirse a la deriva, perdida en un mundo que ya no reconocía. Al amanecer, Margaret tomó una decisión. Se enfrentaría a Robert y le exigiría respuestas a las preguntas que la atormentaban. Se armó de valor y ensayó lo que iba a decir. Cuando se dirigía al dormitorio, justo antes de tocar el pomo de la puerta, sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Emily. Margaret dudó, con la mano temblorosa sobre el teléfono. ¿Debía contestar o enfrentarse a Robert? El teléfono seguía sonando, reclamando su atención. La mano de Margaret se posó sobre el teléfono, con el nombre de Emily parpadeando en la pantalla. Respiró hondo y contestó, posponiendo su enfrentamiento con Robert. Aquella noche, Margaret preparó la cena con un cuidado inusual. Puso la mesa, sus movimientos eran deliberados mientras ensayaba qué decirle a Robert. Mientras comían, Margaret abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Robert la miró extrañado. «¿Va todo bien?», preguntó. Margaret asintió, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada», respondió, dejando que el momento se le escapara. Durante los días siguientes, Margaret se dedicó a cuidar de Robert con renovado vigor. Estaba más atenta que nunca.
le ajustaba las almohadas, comprobaba su medicación y le preparaba sus comidas favoritas. Una parte de ella esperaba demostrar que sus sospechas eran erróneas y que Robert realmente necesitaba sus cuidados. Emily vino de visita ese fin de semana, trayendo consigo un ambiente tenso. Sentadas en el salón, Emily abordó el tema del futuro cuidado de Robert. «Papá, ¿has pensado en un centro de rehabilitación? Podrían mejorar tu movilidad». Robert sacudió la cabeza con firmeza. «Estoy bien aquí con tu madre. No necesitamos cambiar nada». Margaret observó este intercambio, con los pensamientos desbocados. Intervino, «Pero Emily podría tener razón, Robert. Podría ser bueno para ti». Los ojos de Robert brillaron con algo que Margaret no supo identificar. «He dicho que no», afirmó con firmeza, poniendo fin a la discusión. Cuando Emily se marchó, Margaret sintió más que nunca el peso de sus sospechas tácitas. Se encontraba en el jardín, podando las flores sin pensar. Su amiga y vecina, Sarah, la llamó desde la valla. «Margaret, ¿va todo bien? Pareces distraída últimamente». Margaret hizo una pausa, a punto de confiarle algo a Sarah. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero se contuvo. «Estoy bien», dijo, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada». Esa misma semana, mientras Robert dormía la siesta, Margaret decidió organizar su medicación. Mientras ordenaba las pastillas, se dio cuenta de que había varios frascos llenos escondidos al fondo del armario. Las fechas de las etiquetas indicaban que deberían haberse utilizado hacía meses. A Margaret le temblaban las manos mientras colocaba los frascos en su sitio y su mente daba vueltas a las preguntas. Esa noche, Margaret necesitaba distraerse y decidió consultar su correo electrónico en el ordenador familiar. Al cerrar la bandeja de entrada, se dio cuenta de que la papelera de la cuenta de Robert estaba inusualmente llena. Sin pensarlo, la abrió. Aparecieron una serie de correos electrónicos eliminados, con asuntos que mencionaban planes y arreglos. Margaret pasó el dedo por encima del ratón, tentada de abrirlos, pero cerró rápidamente la ventana, sintiéndose culpable y en conflicto. Mientras yacía en la cama aquella noche, los pensamientos de Margaret eran una tormenta de emociones. Se sentía enfadada con Robert por su posible engaño y culpable por dudar de él. Se cuestionaba cada interacción, cada momento de su vida juntos. La certeza que una vez sintió sobre su papel y su relación se desmoronaba un poco más con cada hora que pasaba. A la mañana siguiente, Margaret se levantó temprano, agotada por otra noche en vela. Se preparó un café y miró el móvil, una costumbre que había adquirido para distraerse de sus tumultuosos pensamientos. Mientras se desplazaba por las notificaciones, apareció un mensaje de un número desconocido. «No todo es lo que parece. Ten cuidado en quién confías». A Margaret casi se le cae el teléfono. Miró alrededor de la cocina, sintiéndose de repente expuesta. ¿Quién podría haber enviado esto? ¿Sabía alguien de sus sospechas o se trataba de una advertencia sobre algo totalmente distinto? Cuando oyó que Robert se movía en el dormitorio, Margaret borró rápidamente el mensaje. Respiró hondo, preparándose para otro día de fingir que todo era normal, mientras los cimientos de su mundo seguían moviéndose bajo sus pies. Al día siguiente de recibir el mensaje anónimo, Margaret se encontraba en su jardín podando rosas mecánicamente. Su mente estaba en otra parte, lidiando con el peso de sus sospechas y la misteriosa advertencia. «Margaret», la voz de Sarah llegó desde el otro lado de la valla. «¿Estás bien? Llevas 20 minutos podando ese mismo arbusto». Margaret levantó la vista, sobresaltada. Sarah, su vecina y enfermera jubilada, la observaba con preocupación. «Estoy bien», empezó a decir Margaret, pero la mentira se le atascó en la garganta. Sarah abrió la verja que separaba sus patios. «Vamos, tomemos un té».
Parece que te vendría bien un descanso. En la cocina de Sarah, Margaret se sentó en silencio mientras su vecina preparaba el té. La rutina familiar era reconfortante, y Margaret se encontró a sí misma relajándose ligeramente. Ahora, dijo Sarah, sentándose. ¿Qué está pasando realmente? Se abrieron las compuertas. Margaret se lo contó todo a Sarah. El vídeo, la conversación escuchada, la medicación no utilizada, los correos electrónicos eliminados. Mientras hablaba, sintió una mezcla de alivio y miedo. Sarah escuchaba atentamente, con expresión grave. Cuando Margaret terminó, Sarah se quedó callada un momento. Luego dijo, necesito decirte algo, Margaret, algo que nunca le he dicho a nadie. Sarah reveló que su difunto marido la había engañado durante años. Había fingido una enfermedad crónica para evitar el trabajo y manipularla. Ignoré las señales durante tanto tiempo, dijo Sarah. No quería ver la verdad. Margaret escuchó, sorprendida. ¿Cómo te has enterado?, preguntó. Finalmente decidí confiar en mis instintos, respondió Sarah. Fue duro, pero tuve que afrontar la verdad por mi propio bien. La historia de Sarah caló hondo en Margaret. Sintió un nuevo parentesco con su vecina y una creciente determinación de descubrir la verdad sobre Robert. Margaret, dijo Sarah, inclinándose hacia adelante. Te mereces la verdad, y lo que es más importante, te mereces respetarte lo suficiente como para buscarla. Margaret asintió, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. Pero, ¿por dónde empiezo?, preguntó. Sarah sonrió. Puedo ayudarte con eso. He aprendido algunas técnicas de investigación a lo largo de los años. Durante la hora siguiente, Sarah enseñó a Margaret algunas estrategias básicas, cómo documentar comportamientos sospechosos, cómo buscar información oculta y cómo protegerse mientras investigaba. Recuerda, advirtió Sarah, ten cuidado. Si Robert está ocultando algo, podría no reaccionar bien al ser expuesto. Mientras hablaban, Sarah compartió las observaciones que había hecho sobre Robert a lo largo de los años. Hubo momentos en los que su comportamiento parecía incoherente con su supuesta condición, admitió. Nunca dije nada porque no quería sobrepasarme, pero ahora desearía haberlo hecho. Margaret asimiló esta información, sintiendo una mezcla de validación e incredulidad. ¿Cómo se le habían pasado por alto estas señales que incluso su vecina había notado? A medida que avanzaba la tarde, Margaret sintió un cambio en su interior. El miedo y la duda seguían ahí, pero ahora iban acompañados de una férrea determinación. Averiguaría la verdad, pasara lo que pasara. Gracias, Sarah, dijo Margaret mientras se preparaba para marcharse. No sé qué habría hecho sin tu apoyo. Sarah le apretó la mano. Para eso están los amigos. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Margaret volvió a casa con un nuevo propósito. Al entrar en casa, oyó que Robert la llamaba desde su estudio. Margaret, ¿puedes traerme mi medicación? Ya voy, volvió a llamar Margaret. Fue a la cocina a por las pastillas de Robert, con la mente acelerada por todo lo que había aprendido de Sarah. Al acercarse al estudio de Robert, notó algo extraño. La puerta, que normalmente estaba abierta, estaba cerrada. Llamó a la puerta y esperó a que Robert le diera permiso para entrar. Dentro, Robert estaba en su escritorio, parecía un poco nervioso. Gracias, querida, dijo él, cogiéndole las pastillas. Los ojos de Margaret recorrieron la habitación, recordando el consejo de Sarah de ser observadora. Cuando su mirada recorrió el escritorio de Robert, se fijó en algo, una llave pequeña, parcialmente oculta bajo unos papeles. Salió de la habitación con el corazón palpitante. ¿Qué abría esa llave y por qué la escondía Robert? Aquella noche, Margaret se fue a la cama con la mente en vilo. Decidió que la llave sería su primera pista. Mañana comenzaría su investigación en serio.
A la mañana siguiente de descubrir la llave oculta, Margaret se despertó con una sensación de determinación. Empezó el día como de costumbre, pero con una nueva conciencia de cada movimiento de Robert. Empezó a llevar un pequeño cuaderno en el que anotaba observaciones sobre su comportamiento y su rutina. 9:15 de la mañana. Robert rechaza ayuda para vestirse. Los movimientos parecen más fluidos que de costumbre. 12:30 del mediodía. Llamada telefónica escuchada. Robert mencionó una inversión y offshore. Con el paso de los días, el cuaderno de Margaret se llenó de anotaciones similares. Sentía una mezcla de culpa y determinación con cada nota, pero las palabras de Sarah resonaban en su mente, recordándole la importancia de la verdad. Una tarde, mientras Robert dormía la siesta, Margaret decidió revisar sus registros financieros. Sacó cajas de antiguos extractos bancarios y declaraciones de la renta y las extendió por la mesa del comedor. Al revisar los documentos, observó discrepancias, transferencias periódicas a una cuenta que no reconocía. A Margaret se le aceleró el corazón. La cuenta desconocida había recibido depósitos sustanciales a lo largo de los años, por un importe total considerable. Rápidamente fotografió los documentos pertinentes con su teléfono, una técnica que Sarah le había enseñado. Justo cuando volvía a colocar las cajas, oyó que se acercaba la silla de ruedas de Robert. Se apresuró a ordenar, con las manos temblándole ligeramente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Robert, entrando en la habitación. «Solo un poco de limpieza de primavera», Margaret respondió, tratando de mantener su voz firme. «Pensé en organizar nuestros viejos registros financieros». Los ojos de Robert se entrecerraron ligeramente, pero asintió y se alejó. Margaret soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Al día siguiente, Margaret decidió investigar el portátil de Robert. Esperó a que él estuviera ocupado con su sesión de fisioterapia y se coló en su estudio. Abrió el portátil y sus dedos se cernieron sobre el teclado. Era el momento, el punto de no retorno. Empezó a buscar en archivos y correos electrónicos, con el corazón palpitante. De repente, oyó el zumbido de la silla de ruedas de Robert en el pasillo. El pánico se apoderó de ella, cerró rápidamente el portátil y se levantó. «Margaret, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Robert, con evidente sorpresa en su rostro. «Solo buscaba unos sellos», mintió, señalando vagamente el escritorio. «¿Están en el cajón de la cocina, recuerdas?». La expresión de Robert era ilegible. Margaret asintió y se apresuró a pasar junto a él. Podía sentir sus ojos en su espalda mientras salía de la habitación. Esa noche, después de que Robert se fuera a la cama, Margaret se sentó en la mesa de la cocina con el viejo portátil de Sarah. Sarah le había enseñado a utilizar algunas herramientas básicas de investigación en línea y Margaret estaba decidida a aprender más. Empezó buscando información sobre cuentas en paraísos fiscales y fraudes de inversión. Los términos técnicos eran abrumadores al principio, pero Margaret perseveró. Creó un documento para registrar sus hallazgos, sintiendo una pequeña emoción de logro con cada nueva información que descubría. A medida que avanzaba la noche, la confianza de Margaret aumentaba. Empezó a ver patrones en la información que recopilaba. Era como armar un rompecabezas y, por primera vez en años, se sintió realmente comprometida y viva. De madrugada, Margaret se topó con un foro para víctimas de estafas. Las historias que leía le producían escalofríos. Muchas de ellas sonaban inquietantemente parecidas a su situación con Robert. Agotada pero entusiasmada, Margaret se acuesta al amanecer. Había dado sus primeros pasos en la investigación de Robert y ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Margaret continuó su investigación encubierta. Mientras limpiaba el estudio de Robert, vio una pequeña caja fuerte escondida detrás de unos libros. La llave, ¿podría ser para esta caja fuerte?,
Pensó en cómo acceder a ella sin levantar sospechas. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, algo llamó su atención: un pequeño trozo de papel que se había caído detrás del escritorio. Margaret lo cogió y se quedó sin aliento al leer su contenido. La nota contenía una dirección que ella no reconocía, seguida de una fecha, la misma del supuesto accidente de Robert 30 años atrás. Margaret se quedó mirando la nota, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué podía significar? ¿Qué relación tenía con todo lo que había descubierto? Con manos temblorosas, Margaret se guardó la nota en el bolsillo. Sabía que aquel papelito podía ser la clave para desentrañar todo el misterio que rodeaba a Robert. Al salir del estudio, sintió una mezcla de miedo y determinación. Fueran cuales fueran los secretos que Robert ocultaba, ahora estaba un paso más cerca de descubrir la verdad. La investigación de Margaret se topó con su primer gran obstáculo durante la siguiente visita del Dr. Anderson. Cuando se disponía a marcharse, Margaret se le acercó. «Dr. Anderson, tengo algunas preguntas sobre el estado de Robert», empezó. La actitud del médico cambió al instante. «¿Qué tipo de preguntas, Margaret?». Siguió preguntando por incoherencias en los síntomas y la medicación de Robert. Las respuestas del Dr. Anderson fueron vagas y evasivas. «Señora Thompson, soy el médico de Robert desde hace años. Le aseguro que todo está como debe estar», dijo, con un tono cada vez más severo. Mientras se daba la vuelta para marcharse, añadió: «Es mejor no insistir en estos asuntos, podría alterar el delicado estado de Robert». La amenaza implícita en sus palabras era clara. Margaret le observó marcharse, sus sospechas sobre su implicación iban en aumento. Sin desanimarse, Margaret se puso en contacto con los antiguos compañeros de Robert. Encontró información de contacto de James, que había trabajado estrechamente con Robert antes del accidente. «Lo siento, señora Thompson, pero no puedo hablar del pasado laboral de Robert», dijo James por teléfono, con voz tensa. «Es todo confidencial. Por favor, no vuelva a llamar». La línea se cortó. Margaret intentó varios contactos más, pero cada conversación terminaba de forma similar. Era como si se hubiera levantado un muro de silencio en torno al pasado de Robert. Frustrada, Margaret decidió confiar en Emily. Llamó a su hija y le explicó cuidadosamente sus sospechas y descubrimientos. «Mamá, interrumpió Emily. «Papá lleva 30 años enfermo. ¿Por qué lo dudas de repente?» «Pero Emily, he visto cosas, he oído cosas». «No, mamá, esto es una locura. Probablemente estás estresada por todo el cuidado. Tal vez deberías ver a alguien». La conversación terminó con Emily enfadada y Margaret sintiéndose más sola que nunca. Decidida a seguir adelante, Margaret recurrió a su ordenador. Había estado documentando sus hallazgos en un archivo protegido por contraseña. Cuando lo abrió, apareció un mensaje en la pantalla: «Archivo dañado». El pánico se apoderó de Margaret cuando se dio cuenta de que todas sus pruebas digitales habían desaparecido. Intentó recuperar el archivo, pero sus limitados conocimientos técnicos la dejaron indecisa. Pasaron horas buscando soluciones en Internet y cada intento fallido aumentaba su frustración. Finalmente, pidió ayuda a Sarah. «Parece que tu ordenador ha sido pirateado», dice Sarah tras escuchar el problema. «Pero no te preocupes, podemos intentar recuperar los datos». Mientras trabajaban en el ordenador, Sarah preguntó: ¿has considerado que alguien podría estar trabajando activamente contra tu investigación? Margaret ya lo había pensado, pero al oírlo de boca de Sarah se hizo realidad. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Tal vez, admitió Margaret. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Sarah negó con la cabeza. No lo sé, pero tienes que tener cuidado. Consiguieron recuperar parte de los datos, pero se perdieron muchos. Margaret se sintió desanimada.
¿Había valido la pena? ¿Estaba viendo conspiraciones donde no las había? Aquella noche, mientras Margaret yacía en la cama, le asaltaron las dudas. Pensó en las palabras de Emily, en la advertencia del doctor Anderson. Tal vez tenían razón. Tal vez solo era una mujer estresada y envejecida imaginando cosas. Pero entonces recordó la llave oculta, la cuenta bancaria secreta, la nota misteriosa. No, no se lo estaba imaginando. Algo iba mal y tenía que averiguar qué. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con renovada determinación. Empezó el día como de costumbre, preparando el desayuno para Robert y cuidando las flores. Mientras regaba las rosas, planeó sus próximos pasos. En ese momento sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Margaret contestó con voz cautelosa. «¿Hola?». Una voz distorsionada habló. «Deje de cavar, señora Thompson. No le gustará lo que encuentre». Antes de que Margaret pudiera responder, la llamada terminó. Se quedó helada, con el teléfono en la mano y el agua de la manguera olvidada empapando sus zapatos. La llamada anónima confirmó sus sospechas. Efectivamente, había algo que descubrir. Pero también dejaba clara una cosa: alguien la vigilaba y no quería que continuara. Margaret miró a su alrededor, sintiéndose de repente expuesta en su propio jardín. ¿Quién podría haber hecho esa llamada? ¿Cuántos sabían de su investigación? Mientras apagaba la manguera y volvía al interior, la mente de Margaret se agitó. La llamada pretendía asustarla, impedir que siguiera indagando. Pero en lugar de eso, tuvo el efecto contrario. Ahora más que nunca, estaba decidida a descubrir la verdad, costara lo que costara. Al día siguiente de la llamada anónima, Margaret recibió una visita inesperada de Emily. Su hija parecía agitada al entrar en casa. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Emily, con la voz baja. «Encontré algo en los viejos archivos de papá». Emily sacó una carpeta con documentos financieros. Mientras examinaban los papeles, las sospechas de Margaret se confirmaron. Había discrepancias en las finanzas de Robert que no podían explicarse por sus pagos por incapacidad. «Siento no haberte creído antes», dijo Emily, con los ojos muy abiertos. «¿Qué hacemos ahora?». Margaret sintió una mezcla de reivindicación y aprensión. «Seguimos investigando», respondió. Esa misma semana, Margaret asistió a una barbacoa en el barrio. Mientras charlaba con amigos de toda la vida, mencionó con cautela el estado de Robert. «Sabes, últimamente me he estado preguntando por los progresos de Robert», le dijo Margaret a su amiga Jane. La expresión de Jane se endureció. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, he notado algunas inconsistencias». «Alto ahí», interrumpió Jane. «Robert ya ha sufrido bastante. No vayas a crear problemas». Otros amigos cercanos asintieron con la cabeza. Margaret sintió un escalofrío al darse cuenta de cuánta gente podía estar implicada en lo que estaba ocurriendo. Cuando salía de la barbacoa, Tom, otro vecino, se le acercó. «Margaret, un consejo», dijo en voz baja. «Deja dormir a los perros. Es mejor para todos». Se marchó antes de que ella pudiera responder. Sacudida por estos encuentros, Margaret redobló sus esfuerzos por descubrir la verdad. Sin embargo, se encontró con otro obstáculo cuando intentó acceder a algunas de las antiguas cuentas de correo electrónico de Robert. Las contraseñas que creía conocer no funcionaban. Frustrada, Margaret pidió ayuda a Sarah. Sarah le presentó a su nieto Alex, estudiante de informática. «He oído que necesita apoyo técnico, señora Thompson», dijo Alex cuando se encontraron. Margaret le explicó su situación, con cuidado de no revelar demasiado. Alex escuchó atentamente y luego se puso a trabajar en su ordenador. «Definitivamente hay alguna protección sofisticada en estas cuentas», murmuró Alex mientras tecleaba. «Pero creo que puedo eludirla.
Pasaron horas mientras Alex trabajaba. Finalmente, exclamó, «Me apunto». Margaret se inclinó hacia adelante con impaciencia mientras Alex navegaba por los correos electrónicos recuperados. Lo que encontraron fue impactante. Había mensajes en los que se hablaba de grandes sumas de dinero, cuentas en paraísos fiscales y una red de personas implicadas en lo que parecía un complejo plan de fraude. «Señora Thompson, esto es algo serio», dijo Alex, con cara de preocupación. «¿Está segura de que quiere seguir con esto?» Margaret asintió con firmeza. «Necesito saber la verdad. Alex, ¿puedes ayudarme a entender todo esto?» Durante los días siguientes, Alex se convirtió en un aliado inestimable. Enseñó a Margaret a almacenar y cifrar sus hallazgos de forma segura y la ayudó a comprender los aspectos técnicos del fraude que estaba descubriendo. A medida que Margaret profundizaba en la investigación, se sentía cada vez más capacitada. Durante años, se había definido únicamente como la cuidadora de Robert. Ahora estaba tomando las riendas de su vida y descubriendo una verdad que le había estado oculta durante décadas. Sin embargo, con esta nueva confianza aumentó el miedo. Cuanto más descubría, más se daba cuenta del alcance del engaño. No era solo Robert, había personas influyentes de la comunidad involucradas. Margaret empezó a preocuparse por las consecuencias de sus actos. Una noche, mientras Margaret revisaba sus notas, se encontró con un correo electrónico que le heló la sangre. Era un mensaje reciente de Robert a un destinatario desconocido en el que hablaba de los preparativos del viaje. El mensaje decía, «Todo está preparado para el mes que viene. Una vez transferidos los fondos, estaré en el primer vuelo». Margaret no sospecha nada. Margaret se quedó mirando la pantalla, con la mente acelerada. Robert planeaba marcharse. Todos estos años de engaño la estaban conduciendo a este momento. Al darse cuenta de la realidad de la situación, Margaret sintió una mezcla de emociones. Rabia por la traición, miedo por lo que pudiera ocurrir a continuación y una férrea determinación. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Margaret cogió el teléfono para llamar a Emily. Al marcar, se dio cuenta de que los siguientes pasos que diera cambiarían su vida para siempre. No había vuelta atrás. Fuera lo que Robert estaba planeando, tenía que detenerlo. Margaret y Emily condujeron hasta el lugar del supuesto accidente de Robert. La intersección rural parecía anodina, pero a Margaret le pareció la escena de un crimen. Según el informe policial, el coche de papá dio un volantazo para esquivar a un ciervo, dijo Emily, revisando los documentos. Margaret frunció el ceño. Pero mira la carretera, hay una vista despejada en kilómetros. ¿Cómo no pudo ver un ciervo a tiempo para detenerse? Acudieron a la comisaría de policía local y solicitaron ver el informe original del accidente. El agente de guardia se mostró reticente, pero acabó presentando el expediente. Al examinar el informe, surgieron discrepancias. El agente que figuraba como el primero en llegar al lugar del accidente se había jubilado pocos días después. El hospital mencionado en el informe no tenía constancia de haber atendido a Robert. «Mamá, esto no tiene sentido», susurró Emily. Margaret asintió sombríamente. «No, no es así». Su siguiente parada fue una reunión clandestina con James, el antiguo colega de Robert que antes se había negado a hablar con Margaret. Aceptó reunirse con ellos en una cafetería a 2 pueblos de allí. James parecía nervioso cuando se sentó en la mesa. «No debería estar aquí», dijo. «Por favor, necesitamos saber la verdad», instó Margaret. James suspiró y empezó a hablar. Reveló una compleja trama de fraude en la que Robert había participado. Sustracción de millones de la empresa mediante contratos falsos y cuentas en paraísos fiscales. El accidente fue su salida, explicó James. Estaban a punto de atraparle. Fingiendo su lesión, escapó a la acusación y se quedó con el dinero.
Margaret sintió que la habitación daba vueltas. 30 años de su vida dedicados a una mentira. Cuando salieron de la cafetería, el teléfono de Margaret zumbó. Era un mensaje de Sarah. Robert lo sabe. Alguien le ha hablado de tu investigación. Ten cuidado. El corazón de Margaret se aceleró. ¿Quién podría haberla traicionado? Pensó en todas las personas con las que había hablado, tratando de identificar la filtración. Aquella noche, cuando el peso de todo lo que había aprendido se apoderó de ella, Margaret estuvo a punto de darse por vencida. La tarea parecía insuperable, la traición demasiado profunda. Abrió el portátil en busca de distracción y se encontró en el foro de víctimas de fraude que había descubierto antes. Para su sorpresa, había un nuevo mensaje dirigido a ella. Margaret, he visto tu historia. No te rindas. Yo pasé por algo parecido con mi marido. Es duro, pero merece la pena luchar por la verdad. Eres más fuerte de lo que crees. El mensaje estaba firmado por Linda K. Margaret lo leyó varias veces y sintió una renovada determinación. No estaba sola en esta lucha. Con determinación, Margaret volvió a sumergirse en su investigación. Revisó la información que James le había proporcionado y la cotejó con las pruebas que Alex y ella habían descubierto. Al amanecer, Margaret se sentó, asombrada por lo que había reconstruido. El accidente no solo había sido fingido, sino que había sido una elaborada producción. Se sobornó a agentes de policía, se falsificaron historiales médicos y se manipuló a testigos. La magnitud del engaño era asombrosa. Margaret sintió una compleja mezcla de emociones: rabia por los años que había perdido a causa de esta mentira, dolor por la vida que podría haber tenido y una feroz determinación de que se hiciera justicia. Llamó a Emily para contarle lo que había averiguado. Acordaron reunirse ese mismo día para planificar el siguiente paso. Mientras Margaret se preparaba para la reunión con Emily, recibió otro mensaje de Sarah. Acabo de oír a Robert al teléfono. Está planeando dejar el país pronto. A Margaret se le heló la sangre. No podía dejar escapar a Robert, no después de todo lo que había descubierto. Inmediatamente volvió a llamar a Emily. Cambio de planes, dijo con urgencia. Tenemos que vernos ahora. Mientras Margaret cogía las llaves y se dirigía a la puerta, oyó la voz de Robert desde su estudio. Margaret, ¿a dónde vas? Solo a la tienda, mintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Volveré pronto. Mientras conducía para encontrarse con Emily, la mente de Margaret se agitaba. ¿Cuánto sabía Robert de su investigación? ¿De cuánto tiempo disponían? Una cosa estaba clara: la confrontación final se acercaba, y se acercaba pronto. Margaret y Emily pasaron horas organizando las pruebas que habían reunido. Crearon un expediente exhaustivo, documentando meticulosamente cada dato sobre el engaño de Robert. Mientras trabajaban, Margaret tropezó con una carpeta oculta en el correo electrónico de Robert. Lo que encontró le heló la sangre. Era un plan detallado para la huida de Robert, que incluía los preparativos para una nueva vida en el extranjero. El plan dependía de la acumulación de cierta cantidad de dinero, un objetivo que, según los documentos, Robert había alcanzado recientemente. Iba a dejarme, dijo Margaret, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo este tiempo, solo estaba esperando a tener suficiente dinero. Emily puso una mano reconfortante en el hombro de su madre. No dejaremos que eso ocurra, mamá. Margaret asintió, con la mandíbula firme y decidida. Siguió revisando los expedientes y cada revelación reforzaba su determinación. Ese mismo día, Margaret se reunió con Sarah para prepararse para el enfrentamiento que se avecinaba. Se sentaron en la cocina de Sarah, con tazas de té sin tocar enfriándose entre ellas. ¿Estás preparada para esto, Margaret?, preguntó Sarah, con los ojos llenos de preocupación. Margaret respiró hondo. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que se salga con la suya.
Sarah asintió. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Ya has llegado muy lejos. Pasaron horas representando distintos escenarios, preparando a Margaret para cualquier reacción que pudiera tener Robert. Al ponerse el sol, Margaret se sentía emocionalmente agotada, pero más preparada que nunca. Cuando estaba a punto de marcharse, Sarah planteó una pregunta difícil. Margaret, ¿has pensado en hacer pública esta información? Margaret hizo una pausa. La idea se le había pasado por la cabeza, pero la había estado evitando. No estoy segura, admitió. Es una gran decisión. Sarah asintió. Podría ayudar a otras víctimas potenciales, pero también tendría un gran impacto en la comunidad. Hay mucha gente implicada en este fraude. Margaret sintió el peso de la decisión presionándola. Pensó en sus vecinos, en sus amigos. ¿Cuántos de ellos eran cómplices? ¿Cómo les afectaría a ellos y a sus familias que se descubriera la verdad? Necesito pensarlo, dijo Margaret finalmente. Ahora mismo, necesito centrarme en enfrentarme a Robert. Aquella noche, cuando Margaret revisó el expediente por última vez, comprendió el alcance de la traición de Robert. Sintió un torbellino de emociones. Rabia por los años perdidos, tristeza por la vida que podría haber tenido y una ardiente determinación de que se hiciera justicia. Pero en medio de estos sentimientos familiares, Margaret notó algo nuevo. Por primera vez en décadas, pensaba en su futuro, un futuro que no giraba en torno al cuidado de Robert. La idea era a la vez estimulante y aterradora. Mientras reflexionaba sobre esta nueva posibilidad, Margaret se fijó en un detalle que había pasado por alto en el plan de huida de Robert. Se mencionaba el encuentro con una mujer llamada Clara. Con manos temblorosas, Margaret indagó más y encontró correos electrónicos entre Robert y Clara, en los que hablaban de sus planes para una nueva vida juntos. El descubrimiento le supuso un duro golpe. Robert no solo había planeado dejarla, sino que además le había sido infiel. Margaret sintió que la invadía una nueva oleada de ira y traición. Sin embargo, cuando se le pasó el shock inicial, se dio cuenta de que aquella información reforzaba su determinación. Ya no luchaba solo por sí misma, sino por todas las personas a las que Robert había engañado a lo largo de los años. Con una nueva determinación, Margaret ultimó su plan para enfrentarse a Robert. Decidió hacerlo al día siguiente, antes de que él tuviera la oportunidad de poner en marcha su plan de huida. Mientras Margaret se preparaba para acostarse, ensayando mentalmente lo que le diría a Robert, sonó su teléfono. Se quedó helada cuando vio el identificador de llamadas, era el abogado de Robert. Por un momento, Margaret pensó en no contestar, pero se armó de valor y cogió el teléfono. Señora Thompson, la voz del abogado era cortante, tenemos que hablar de Robert. Puede venir a mi despacho mañana a primera hora. La mente de Margaret se agitó. ¿Sabía Robert algo de su investigación? ¿Era una trampa o una oportunidad para reunir más pruebas? Allí estaré, se oyó decir Margaret. Al colgar el teléfono, Margaret se dio cuenta de que su enfrentamiento con Robert podría producirse antes de lo previsto. Respiró hondo, intentando calmar los nervios. Pasara lo que pasara mañana, tenía una cosa clara: su vida iba a cambiar para siempre. A la mañana siguiente, Margaret se despertó temprano, con el estómago revuelto por la ansiedad. Se preparó y condujo hasta el despacho del abogado, con los pensamientos desbocados. ¿De qué iba a tratar la reunión? Al entrar en el edificio, se preparó para lo que le esperaba. El abogado, un hombre severo llamado señor Clarkson, la saludó con expresión seria y le indicó que se sentara. Señora Thompson, la he convocado porque Robert ha estado haciendo gestiones que la afectan directamente, empezó el señor Clarkson, deslizando una carpeta por el escritorio. Margaret lo abrió y se le encogió el corazón al leer los documentos. Era peor de lo que había imaginado.
La carpeta contenía documentos para transferir importantes activos financieros a una cuenta conjunta a nombre de Robert y de otra persona, Clara. El abogado continuó: también ha presentado la documentación preliminar para iniciar los trámites de divorcio. Margaret sintió que la habitación daba vueltas. Después de todo, pensaba dejarla sin un céntimo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Margaret, con voz temblorosa. El señor Clarkson vaciló. He sido el abogado de Robert durante años, pero no puedo en conciencia ayudarle con este plan. Usted merece saber la verdad. Margaret asintió, intentando tranquilizarse. Gracias por decírmelo. Necesito copias de estos documentos. El abogado accedió y le entregó duplicados de todos los documentos. Cuando Margaret salió del despacho con los papeles en la mano, su determinación se endureció. Era el colmo. La traición de Robert era más profunda de lo que ella había imaginado. Esa noche, Margaret decidió que había llegado el momento. No podía esperar más. Era su 30º aniversario de boda y su familia y amigos se reunían para cenar. Margaret decidió aprovechar la ocasión para enfrentarse públicamente a Robert. Pasó el día preparándose, con movimientos mecánicos mientras su mente ensayaba lo que iba a decir. Cuando empezaron a llegar los invitados, Margaret decidió mantener la calma y centrarse en los hechos. Emily llegó pronto, notando la tensión de su madre. ¿Estás segura de esto, mamá?, susurró. Margaret asintió. Es hora de que la verdad salga a la luz. Cuando todos se sentaron a la mesa, Robert entró en el comedor con una amplia sonrisa. «Feliz aniversario, querida», dijo levantando una copa. Margaret se puso en pie, con el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias, Robert», empezó, con voz temblorosa pero decidida. «Pero antes de celebrarlo, hay algo que necesito decir». La habitación se quedó en silencio. Robert la miró con confusión y luego con desconfianza. «Durante 30 años, he dedicado mi vida a cuidarte tras tu accidente. Pero hace poco he descubierto que todo era mentira». Se volvió hacia los invitados, su voz cada vez más fuerte. «Robert fingió su accidente. Me ha estado engañando, y a todos ustedes, durante décadas». La sala se llenó de jadeos y murmullos. El rostro de Robert palideció. «Margaret, ¿de qué estás hablando?», preguntó con la voz tensa. Margaret continuó exponiendo las pruebas que había reunido: el accidente fingido, el fraude financiero, el plan de fuga. Con cada revelación, aumentaba la conmoción en la sala. «¿Es cierto, Robert?», Emily exigió, su voz temblando de ira. Acorralado, la fachada de Robert se desmoronó. «No lo entiendes», empezó, sus ojos recorriendo la habitación. «No tenía elección. La empresa iba a descubrir el desfalco. Tenía que desaparecer». La confesión causó conmoción en la asamblea. Los familiares reaccionaron con una mezcla de ira, incredulidad y traición. A Margaret se le quebró la voz al preguntar: «¿Cómo has podido hacer esto?». «Te lo di todo». Antes de que Robert pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. Momentos después, entraron en la casa agentes de policía, encabezados por un detective. «Robert Thompson», anunció el detective, «queda detenido por fraude y malversación». La sala se convirtió en un caos cuando los agentes esposaron a Robert. Los familiares gritaban preguntas, algunos defendiendo a Robert, otros condenándolo. Margaret permaneció en silencio mientras se llevaban a su marido de 30 años. Después, Margaret sintió una extraña mezcla de emociones. Sentía el triunfo de haber descubierto por fin la verdad, pero también una profunda sensación de pérdida. La vida que había conocido, por falsa que fuera, había terminado. Emily se acercó a su madre con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento mucho. No puedo creer que te hiciera esto, a todos nosotros». Margaret abrazó a su hija con fuerza.
Saldremos de esta, dijo, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Cuando los invitados se marcharon, cada uno ofreciendo palabras de apoyo o condena, Margaret se encontró sola en la casa que había sido su prisión durante 3 décadas. Caminó de una habitación a otra, viéndolo todo con nuevos ojos. Este era su nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Margaret recibió una llamada inesperada de un productor de un telediario nacional. «Señora Thompson, hemos oído hablar de su historia», dijo el productor. «Nos gustaría invitarla a compartirla en nuestro programa. Su experiencia podría ayudar a innumerables personas que podrían encontrarse en situaciones similares». Margaret se sorprendió. No había considerado las implicaciones más amplias de su historia. ¿Podría su experiencia ayudar realmente a otros? «¿Puedo pensarlo?», preguntó. «Por supuesto», respondió el productor. «Pero, por favor, no tardes demasiado. Es una historia que hay que contar». Cuando Margaret colgó el teléfono, sintió que un nuevo propósito se agitaba en su interior. Durante 30 años había vivido a la sombra de las mentiras de Robert. Ahora tenía la oportunidad de salir a la luz y utilizar su dolor para ayudar a los demás. La idea era a la vez estimulante y aterradora. Pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.